Bienvenidos a Tertulias con Caro. En este espacio tan particular, en nuestra cuarta temporada, vamos a tener un invitado de lujo. Ustedes saben que acá tenemos siempre personas maravillosas, con historias maravillosas, porque todos tenemos algo que contar. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado Oriol Brutao, quien es CEO o fue CEO y sigue siendo CEO hoy en día. Y vamos a hablar del tema la vida detrás de un CEO. Es muy interesante escuchar qué sucede detrás de esas tres letras que pareciera muy fácil de decir, pero es él quien nos los va a contar. Así que bueno, bienvenido Oriol a este espacio de Tertulias con Caro. Me va a encantar que nos cuentes, yo siempre le doy la oportunidad a la persona que sea en primera persona que nos cuente quién es a nivel de ser humano, profesional y personal. Así que este espacio es para ti. Siéntate como si estuviéramos en el sofá de mi casa o de tu casa tomando un té y un café. Hola, Caro, gracias por esta invitación y un saludo también a tu audiencia. Me consta que es mucha y muy crítica, con tus invitados. Sí, cuéntanos un poco acerca de Oriol detrás de esas tres letras, a nivel personal y profesional. ¿Quién es? Bueno, pues es difícil definirlo, porque yo, como tú bien dices, yo fui CEO. Como mínimo, la palabra CEO me representa tanta responsabilidad y tanto respeto que de alguna forma, cuando yo dirigía una empresa principalmente, era socio en otras empresas, estaba en el consejo de administración, pero cuando yo dirigía mi propia empresa, además de ser CEO, era emprendedor, el fundador y el que tenía el capital principal puesto ahí, ¿no? Y entonces, de alguna forma, me sentía más CEO que ahora acompaño a estos CEOs un poco desde la experiencia, desde el conocimiento y sobre todo desde la distancia, ¿no? Porque si algo define al CEO es que está metido dentro, ¿no? de la cuba, está nadando con toda la vorágine de la gestión del día a día y a veces el CEO, yo lo echaba de menos, necesita esa visión desde fuera, esa panorámica de alguien que piense como él, que se haya sentido como él, que haya andado con sus zapatos, ¿no? Y esto es a lo que me dedico ahora en buena parte de mi tiempo. Qué interesante. ¿Y cómo compaginabas esa parte de la familia? Porque con tantas responsabilidades, la familia es otra gran responsabilidad, porque es la empresa familiar de alguna forma el hogar. Sí, sin duda la familia es el principal reto, la principal empresa de cualquier persona. En mi caso, yo tengo una fantástica esposa con la que tenemos tres hijos que están ya desbordando, están en la adolescencia y están desbordando. Y la verdad es que cuesta mucho. Es muy importante pues, mantener ese equilibrio mental, esa salud mental, esa perspectiva que te permite trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, y compañeros míos, colegas míos de profesión que se encontraban pues de pronto desmayados en un aeropuerto de la presión del estrés, de la ansiedad, y tenían que hacer un rápido reset, ¿no? Te dabas cuenta pues que es tan importante vivir como trabajar, ¿no? Y en este, Correcto. y en este equilibrio, en encontrar este equilibrio es donde, donde reside buena parte de la responsabilidad y de la salud mental de un CEO. Sí, totalmente. Es muy interesante eso, el tema del equilibrio, porque definitivamente o te metes en el trabajo o estás con la familia, pero algo se abandona y crear ese balance te va a permitir a ti tener una salud integral, mental, física, emocional y al final pues esposa en casa es la que apoya, pienso en este caso como tu cargo, el CEO, a sobrellevar esas cargas que tú llevas de trabajo también. Sí, pero cuidado, en mi caso, esposa en casa, pero esposa trabajadora. Ella No, es esposa en casa me trabajadora. refiero que es la parte de la empresa, o sea, la Claro, esposa es claro, ese claro, soporte claro. emocional En mi que te caso, espera en casa. mi esposa es una ejecutiva en una empresa, tiene altas responsabilidades también, y todo esto Mm, cuesta de llevar. Yo creo que siempre, y seguramente yo he tenido más apoyo de ella que ella de mí, pero de alguna forma hemos sido capaces de compaginarlo bien. qué bueno, qué bueno. Es bueno escuchar esas cosas porque quienes están creciendo en las carreras corporativas para llegar a estos cargos, pues tienen que tomar en cuenta la responsabilidad familiar, personal, empresarial de llevar estas tres letras.
Y cuéntame algo, Oriol, la parte, si tuvieras que mencionar tres aprendizajes de toda esta carrera que has tenido como CEO, ¿qué podrías compartir con la audiencia? Me cuesta sintetizar y resumir todos los aprendizajes Que deben como ser CEO muchísimos. Puedes escribir un libro de tus en tres, ¿no? aprendizajes. Sí, de hecho, luego hablaremos del libro, ¿no? Si tienes un momento, pero yo creo que, bueno, hay muchos, pero no sé, tres. Yo empiezo por el primero, ¿no? Quizá el primero es el hecho de que el CEO mantiene el equilibrio en la empresa. Debe ser el que defina, marque el estilo de gobierno y el de comportamiento de la empresa. Un poco el que mantiene los valores, mantiene la comunicación, ejerce un poco de embajador, ¿no? De la empresa en relación a la comunidad, en relación a sus stakeholders. Un poco es el que mueve un poco el equilibrio y que está en el punto de equilibrio de todo el movimiento y de todo el devenir, ¿no? De la empresa. Y en ello recae una gran responsabilidad, porque obviamente pues, los accionistas, o en mi caso que además era accionista y pues exigimos tenemos unas exigencias y luego los empleados otra, y los colaboradores otra, y la administración otra. Entonces, y los proveedores, los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es una primera experiencia en la que nunca, un primer aprendizaje en el que nunca se deja de aprender, ¿eh? Estamos en aprendizaje continuo, ¿no? Continuo. Otra es, y es mucho más pragmática y empresarial, si me lo permites decir, pero el aprendizaje en cuanto al marco jurídico que rodea la gestión de una empresa, ¿no? Yo siempre digo que una empresa debe tener tres pilares. El primero es entender bien el producto, el segundo es entender bien el cliente y el tercero es entender bien la mecánica de la empresa, en lo jurídico y en lo económico, ¿no? Muchas veces yo conozco CEOs que vienen de desarrollos de producto o vienen de gestión de la empresa desde un punto de vista de marketing y tal. Entonces yo creo que hay tres aspectos muy importantes. Es muy romántico hablar del cliente, del mercado, del crecimiento. Es muy romántico hablar del producto, bajar a fábrica y estar con las máquinas y con la unidad de producción. Pero luego viene todo el tsunami económico, de palancas financieras, de marco jurídico, legal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo aquí es donde peor me movía y es donde aprendí que donde allí peor donde te mueves es donde tienes que poner más atención, ¿no? Y más concentración, ¿no? Qué Y buen quizá, aprendizaje. pues, sí, y quizá, pues la última, un poco para cerrar, ¿no? Es esta relación uh, humana, ¿no? Muchos CEOs tienen mejor relación con las máquinas, con sus empresas, con la expansión, con los mercados, que con las personas que conforman su empresa, ¿no? Los equipos, los problemas, las alegrías, las circunstancias personales, ¿no? Yo tenía en esa época, pues, no sé, una veintena de personas y de alguna forma cada una era un mundo en particular, ¿no? Pues imagínate ya con CEOs que dirigen pues centenares o millares de personas que deben saber distribuir bien sus energías con sus estructuras, ¿no? Y con su equipo y tener la capacidad de tener una relación sana y saludable con las personas con las que interactúan, ¿no? Aquello que se dice, ¿no? Saber los nombres de pila de todos tus directos, ¿no? Tus empleados, ¿no? Es muy importante. Yo creo que debemos humanizar mucho más todavía, que los hay y son los buenos, esta función de CEO, ¿no? Más allá de lo que es la gestión, ¿no? Qué interesante esos tres aprendizajes que mencionas. Y sobre el último que comentas, me llama poderosamente la atención porque todavía hay muchas empresas que los CEO o incluso la directiva que está debajo de los CEO no conocen a su personal, porque delegan la tarea según el rol, pero no solamente delegan la tarea, sino que delegan todo. Y hay una parte humana, esa que tú comentas, que no la podemos evitar, no deberíamos evitarla cuando ya se llega a esos niveles, porque al final la empresa la mueven los humanos. Con toda la tecnología que Sí, podamos sí, sí, tener, absolutamente. con toda la maquinaria que podamos tener, hay muchos corazones latiendo internamente en esa empresa y que si tú los abrazas y los comprendes, ellos te van a poder funcionar, no van a tener paros cardíacos,
como Y digo yo. además, exacto, y además, si me lo permites, aunque sea por puro egoísmo, ¿no? Porque son las personas que configuran tu empresa, las primeras embajadoras de tu empresa, ¿no? Totalmente, Las que hablan bien, las que te representan, ¿no? Y de alguna forma, pues delegar está bien, es imprescindible para un CEO, pero hay que saber a quién delegas. Es decir, tú no puedes delegar, delegar sin dirección, delegar sin apoyo, delegar sin mentoría, es abandonar unas funciones, no delegarlas, ¿no? Y de alguna forma el CEO quizá es el primer mentor de toda la organización, ¿no? totalmente. Me gusta eso. El CEO es el primer mentor de la organización. Ahora cuéntame algo, Oriol. Estuve viendo y tú eres muy movido en tu red de LinkedIn, me encanta. Tienes un libro, me encantará que nos compartas a la audiencia de qué se trata ese libro, dónde lo podemos conseguir. Ajá, te dejo la palabra. Pues gracias, me hace mucha ilusión. Hace ya poco más de un año, que en abril hizo un año justo que lo publiqué, lo presentamos, el método CREA de las oportunidades. Y la verdad es que en este libro recogí mis experiencias después de tener que cerrar mi empresa y verme bastante desahuciado de 20 años de una carrera profesional y de un proyecto vital, yo diría, y por circunstancias que no vienen, pero que son propias de las circunstancias, de muchas de las circunstancias que se encuentran muchos de los empresarios y empresarias que si no se van a encontrar o van a vivir más algún día u otro, ¿no? Pues de alguna forma yo aquí quise, quise dejar un testimonio 7 años después de tener que cerrar mi empresa, pues de todos los aprendizajes, pero de una forma metodizada, ¿no? De aquí método CREA de las oportunidades, ¿no? De alguna forma yo me sentía con la responsabilidad de que mi experiencia tenía, si era compartida, era una experiencia que podía ser útil para los demás, ¿no? Y que esta experiencia podía crecer, ¿no? Yo escribo este libro un poco como también ejercicio de limpieza, ¿no? De hacer frente también a algo que a los emprendedores o a los empresarios les asusta mucho, que es hablar de sus problemas, ¿no? Hablar de sus, déjamelo decir así, tú estás en Estados Unidos y el fracaso se interpreta distinto en Estados Unidos que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pero hablar de su fracaso es muy traumático, es muy frustrante, ¿no? Y a veces genera mucha preocupación, ¿no? Yo quise Sí. también hablar de ese fracaso, que no era un fracaso, simplemente era una parte del ciclo necesario y lo dejé en este método crea de las oportunidades porque me di cuenta de que cuando yo toqué fondo tenía todavía muchos recursos a mi alrededor para activar y usarlos para sobresalir, ¿no? Y de alguna forma, aunque no repetiría, no volvería a repetir si lo pudiese evitar, repetiría porque me enriqueció mucho esa experiencia, ¿no? De algo que yo sé, y considero que sé bastante, de marketing para empresas y de innovación, de alguna forma yo rescaté procesos de innovación y de marketing cuando toqué fondo para aplicármelo a mí como lo aplico a las empresas y volver a emerger, ¿no? Y de alguna forma me di cuenta que en lo personal, en los recursos que tiene cualquier empresa para desarrollar un buen plan de innovación o de marketing y lanzar nuevos productos al mercado, también lo tenemos en lo personal. Y de alguna forma yo lo fui recogiendo y fui elaborando y me fui dando cuenta de que teníamos todos los seres humanos la misma capacidad de crear nuestras propias oportunidades con independencia del entorno, de dónde hayamos nacido, dónde nos hayamos criado, con qué nombre nos hayan bautizado. De alguna forma, es cierto que el entorno influye y no es lo mismo haber nacido en una ciudad pues exuberante donde existan muchas posibilidades que en un rincón del planeta donde las posibilidades escaseen, ¿no? Pero como seres humanos, como individuos, tenemos las mismas capacidades. Tenemos la inteligencia, la creatividad, tenemos los sentidos, tenemos un corazón que palpita, tenemos capacidad de relacionarnos con nuestro entorno, tenemos capacidad de aprender y esos son los recursos que persisten en nosotros y que solamente tenemos que ser conscientes, ¿no? De que tenemos la capacidad de comunicar, la capacidad de razonar y todo esto cuando lo ponemos en activo, tenemos también amigos, relaciones, tenemos muchos recursos materiales y otros inmateriales, lo que llamamos tangibles e intangibles. Cuando todo esto lo ponemos en valor, aparece la magia, ¿no? Y en el método Crea de las Oportunidades me atreví además a proponer un orden
de cómo empezar y cómo surgir, ¿no? En este año he podido atender a decenas de emprendedores que no se atrevían a dar el paso y gracias a este orden se han atrevido, se han ordenado a empresarios que habían fracasado como yo o que habían quebrado como yo y que de alguna forma se han atrevido a reemprender o a personas que están en un bajo momento de mentalidad, de forma y que me han agradecido poder, por fortuna, haber coincidido con este libro y haberse inspirado y haber encontrado una vía posible para resurgir, ¿no? Qué Y bueno, interesante. ¿Y dónde pueden las personas en Latinoamérica, Centroamérica, o sea, dónde pueden conseguir tu libro? bueno, este libro está publicado en lengua española y en lengua catalana, que es mi lengua materna, pero en lengua española se encuentra en Amazon, vaya, diría, ¿no? Ok, Se encuentra en los dos formatos, pero además, tenía notado por aquí, porque justo hace unas horas antes de ver esta entrevista, la editorial me llamaba para darme una buena noticia, y es que el libro está disponible ya en librerías en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Lo tengo anotado en México, en Perú y en Uruguay. qué Ya está, ya bien. está, ya está disponible, creo que en la plataforma online Mercado Libre y en otras librerías que existen también, que tienen su versión online y que se puede encontrar el libro tanto en edición en papel impresa como también en versión digital, en Kindle. Y a mí me hace mucha ilusión porque yo creo que este libro es un libro que lo hice con esta intención, pero reconozco que ya un año después de haberlo publicado, hablo más de lo que he escuchado que no de lo que yo quiero comunicar. Es un libro que puede inspirar y en Latinoamérica, pues seguro que hay mucha gente que lo puede agradecer. Bueno, yo les invito a mi audiencia de Latinoamérica, de Centroamérica, de todos los que de alguna forma u otra son mis seguidores, mis contactos, que aprovechen este libro porque condensa la experiencia de un CEO. Y les cuento que hablar con un CEO a veces es inalcanzable. Y hoy en día nos los permite la tecnología, nos los permite muchas cosas. A veces, como lo contaba Oriol, hasta sus propios colaboradores no pueden hablar con el CEO. Así que Correcto. siéntanse en la libertad de buscar el libro. Igualmente, acá en el video va a quedar abajo la información de Oriol para quien lo quiera ubicar, preguntarle, compartir su opinión sobre Claro el que libro. sí. Así que súper bien. Y para ir cerrando, Oriol, tengo 5 preguntas rápidas para 5 respuestas rápidas. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, cuéntanos cuál ha sido, entre muchas cosas, uno de tus mayores desafíos. Pues mira, posiblemente hacer crecer sanos, inteligentes y buenas personas a mis hijos. Wow, excelente. ¿Cuál ha sido alguno de tus mayores aprendizajes? Ah, Pues mira, en relación al libro, posiblemente entender que todos tenemos las mismas capacidades de crear nuestras propias oportunidades. Muy bien. ¿Cuál es tu superpoder? Cuéntanos lo que nos interesa. Ayudar a los demás a crear oportunidades. Qué bien. Un libro, una canción, una película que te haya dado ese mensaje que tú digas, es que eso lo recibí de allí. Mira, te diría un libro, cuesta mucho, pero hay un libro que es casi filosófico, Los versos de oro de Pitágoras. Un libro obviamente es antiguo, pero estoy seguro que se encuentra. Es un libro escrito en un momento contemporáneo al filósofo, a Pitágoras, de mucho cambio social, ¿no? Yo creo que rescatar esas reflexiones antiguas del cambio social y transportarlas al momento actual siempre son un buen aprendizaje. Excelente. Cuando además contienen cierto, cierto estímulo espiritual, ¿no? Que quizás no ha pasado nada de eso de moda. Yo pienso que las Correcto, épocas van dando vueltas y correcto, decimos, esto se vivió en algún momento, pero bueno. Y tu correcto. mensaje de cierre para esta audiencia que a bien está dedicando el tiempo es lo más valioso que tenemos para escucharnos acá. ¿Qué mensaje le dejas a la Pues audiencia? mira, te diré que el otro día me sorprendí a mí mismo diciendo una frase que me la anoté porque me gustó mucho y decía algo así como, si se puede hacer, debe hacerse. Si puedes hacer, debes hacerlo, ¿no? Y de alguna forma yo creo que esto nos da la responsabilidad y la capacidad de hacer aquello que se nos es permitido hacer, ¿no? Tenemos esa responsabilidad para todo el planeta, para todo el mundo, para todos nuestros conciudadanos y vecinos,
y tenemos esta responsabilidad y obligación de poderlo hacer. Así es. Yo parto del principio de que todos llegamos aquí con un propósito de transformar algo. Y yo siempre hablo de nuestro metro cuadrado. A veces Correcto. escucho a las personas que dicen, es que yo estoy transformando aquel continente. Pero ¿y qué estás haciendo por tu metro cuadrado? El que tienes mucho más cercano. Entonces, a veces Totalmente. nuestro ego nos lleva a decir, estoy haciendo esto, y resulta ser que en tu entorno tienes tantas cosas que hacer con las herramientas que tienes, lo que tú contabas de los aprendizajes que has tenido, de cómo no hacer, traemos las herramientas, tenemos la creatividad, podemos innovar, tengo todo el entorno, pero pienso que tiene que ver con la experiencia. Cuando tienes la experiencia de los kilómetros recorridos que tienes tú dices, ya tengo todo esto, como yo lo llamo, mi mochila de aprendizaje está aquí, pero ¿y qué hago con eso? Muchos tenemos toda la mochila, pero no sabemos qué hacer con eso. Y por eso es bueno escuchar las experiencias de otros. Así que quiero agradecerte, Oriol Brutao, por tu tiempo, tus enseñanzas, tus aprendizajes, el haber compartido tu tiempo, que para mí es sagrado el tiempo de cada una de las personas. Todos tenemos 24 horas al día, no tenemos crédito, ni podemos poner ni quitar. Es eso lo que tenemos y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Así que yo me siento hoy, bueno, yo creo que son como 15 o 20 minutos dedicados a un tema maravilloso. Así que muchas gracias, te envío bendiciones y abrazos de color.